Bien, buenas tardes. Estamos en el grupo Minería Ética y hoy con Renato Sepúlveda. Él aborda el tema de la transición energética que desde algunos años ha estado en boca de muchos y desde fines de la década pasada se habla con énfasis en diversos círculos. Es así que informes, reportes de instituciones de diversos países, agencias internacionales, bancos de inversión, consultores internacionales y las propias empresas de la industria han enfatizado que sin más minerales es imposible la evolución hacia una nueva era de electrificación masiva. El título de lo que hoy nos expondrá Renato es Transición energética, oportunidades para Chile y la industria del cobre. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos falta? Renato es ingeniero comercial egresado de la Universidad de Concepción, con experiencia en importantes empresas nacionales y extranjeras, como Enax, Petrox S.A., BHP, Worley, Sociedad de Procesamiento de Molibdeno Limitada, en fin, ocupando cargos en posiciones directivas en proyectos, administración y finanzas, abastecimiento, contratos y servicios. Muchas gracias, Renato, por estar con nosotros y encantado de tenerte en este almuerzo virtual. Te dejamos entonces la audiencia. Muy gentil, Andrés. Muchas gracias por la invitación y por todas las gestiones que tú hiciste para que esta presentación se pudiera compartir, ¿ya? De lo que a mí me gustaría conversar hoy día son este breve punteo que está ahí. Vamos a hablar muy brevemente del calentamiento global, de la transición energética misma, de algunos escenarios que ven distintas empresas internacionales, de las oportunidades, como decía Andrés, que tiene esto para el cobre y para todo Chile, y a partir de ahí tener algunas conclusiones. Hoy día el tema del calentamiento global, ¿no es cierto?, aparece muy frecuentemente, casi todos los días, en todos los medios de comunicación, y hay un esfuerzo mundial, ¿no es cierto? Hay cerca de 200 países, perdón, que están comprometidos con el Acuerdo de París del año 2015 para la reducción del calentamiento global, ¿no es cierto? Ese es el tema. Estamos viendo focos, ¿no es cierto?, de problemas, de incendios, de temas que uno podría vincularlos a este fenómeno global. Y obviamente que si no hacemos nada o hacemos poco, el fenómeno va a seguir y va a seguir complicando a diversos grupos humanos. Por lo tanto, yo creo que este es uno de los temas más importantes para toda la humanidad, para los 8.000 millones de habitantes que tenemos en el planeta. El calentamiento global es un tema importante, ¿ya? Para unos más, otros menos, pero para todos es un tema bien importante y que tiene potencialmente riesgos bien complejos, ¿ya? Y a partir de esta diagnóstico del calentamiento global, ¿no es cierto?, hay toda una agenda mundial para acelerar la descarbonización del planeta, para reducir deforestaciones, tomar un montón de acciones donde afortunadamente, como vamos a ver hoy día, la minería puede tener un rol bien protagónico. Yo lo califico como una tremenda oportunidad de la minería de ganarnos el corazón del mundo, digamos, con el suministro de minerales, que son claves para que esta transición energética y la lucha contra el calentamiento global efectivamente pueda lograrse. Esta historia parte para mí del año 2021, hay informes de otras instituciones que son previas, pero el 2021 la Agencia Internacional de Energía, por ahí por mayo, saca ese informe cuya portada estamos viendo sobre los minerales críticos y la transición energética. Y lo que dice en esencia es, señores, si ustedes quieren llegar a las metas del Acuerdo de París de reducción de temperatura, entonces yo veo que al mundo le faltan minerales. Para mí fue un campanazo, digamos, pero buscando vi que habían incluso habido algunos otros avisos previos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del FMI y de varios bancos de inversión, Goldman Sachs, Bank of America, etcétera, que han hecho estudios sobre esto. Y en general lo que vemos, y esa es la lógica de esta presentación, hay una cierta convergencia en las cosas que hay que hacer para que este escenario no se produzca, el escenario me refiero al calentamiento global, ni el de la falta de minerales, porque es un riesgo
verdadero, es un riesgo real que podemos tener una falta de minerales y particularmente de cobre. Así que la Agencia Internacional de Energía ha sido un actor clave en este proceso de poner las alarmas y ir siguiendo este fenómeno y mostrando al mundo esta brecha que hay entre el objetivo de bajar las temperaturas del planeta y disponer de los minerales necesarios para ello. Esta transición energética, ¿no es cierto?, esencialmente lo que busca es irnos de los combustibles fósiles, del carbón mineral y del petróleo y el gas, hacia la electrificación masiva, ¿ya? Así es que hoy día estamos viendo crecientemente noticias de autos, buses, todo tipo de vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Hoy día vimos la noticia que por primera vez en junio la Unión Europea, los autos eléctricos fueron más los vendidos que los autos de combustibles fósiles, y eso es una noticia bien importante. Eso lo habíamos visto en China, pero no en Europa, y pensábamos verlo en el 2024 en Europa, pero ya en el 2023 se está viendo, ¿ya? Los hogares y las fábricas también van hacia esta electrificación masiva. Los parques eléctricos fotovoltaicos son las fuentes de suministro para este nuevo mundo. Y todo este fenómeno lo que hace, ¿no es cierto?, es un aumento exponencial de la demanda por minerales. Realmente esto es exponencial, no es lineal. Esto no es la demanda histórica de minerales, esto es un mundo nuevo, por lo tanto no se puede proyectar con las curvas de crecimiento que hubieron para el cobre y para otros minerales en el pasado. Es un fenómeno completamente distinto porque nunca el mundo había estado enfilado hacia una era eléctrica, ¿ya? La eficiencia energética es un fenómeno que evidentemente ayuda en esta transición, pero que no es suficiente, así como no es suficiente tampoco el reciclaje de minerales y particularmente de cobre. Obviamente que son ayudas, pero no son suficientes, ¿ya? Yo he tenido la suerte en mi vida profesional de conocer el mundo del petróleo, como Andrés lo mencionaba ahí, y sé que es una industria enorme. No se ve a simple vista, pero es una industria físicamente muy grande. Tiene muchas facilidades, muchos sites. El Golfo de los Estados Unidos está lleno de refinerías, ¿no es cierto?, etcétera. Y aquí en Chile también hay instalaciones portuarias y de refinación de petróleo. Es un mundo súper grande el que tenemos que reemplazar con estos nuevos materiales. Y como yo decía antes, afortunadamente para la minería, la minería está en el corazón de esta transición energética y la reducción del calentamiento global. Esto es una vuelta de la vida, ¿no es cierto? Esta minería que en algún momento algunos han pensado que es un problema, digamos, ¿no es cierto? Se pone en primera fila para lograr lo que el mundo, la humanidad necesita. Y hay que tomarlo, a mi juicio, como una responsabilidad y hay que hacer todas las acciones necesarias para que realmente la minería esté a la altura de este desafío. Si la industria minera logra posicionarse en eso, no solo va a hacer y va a poder crecer, sino que también se va a ganar, a mi juicio, el corazón de buena parte del mundo, y eso siempre es importante. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, perfecto, Renato. Muchas Continúa, por gracias. favor. Gracias. Bueno, hablemos un poquito de los vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Ya decíamos que por primera vez en esta misma semana, en este mismo mes, en junio, digamos, tuvimos la noticia de que Europa estaba comprando más vehículos eléctricos que vehículos de combustibles fósiles, y eso es toda una novedad. Pero yo quiero llevarlos también al punto de que los vehículos eléctricos, esta nueva era de vehículos, 100 años o un poco más después que Henry Ford, ¿no es cierto?, inventó la producción masiva y las líneas de producción que cambiaron el mundo, porque la forma que inventó Ford después fue replicada en casi en muchas industrias. Hoy día estamos viendo otra revolución, yo diría que de una envergadura similar. Si no es más fuerte que la de Ford, es la segunda más fuerte en la era de los vehículos. Porque estos vehículos con energía eléctrica no solo son
no solo van a ocupar energía eléctrica, sino que son vehículos de otra generación, son mucho más inteligentes, son más intensivos en software, son más intensivos en sensorización, tienen mucho más procesadores, ¿no es cierto? Por eso que algunos medios y algunas consultoras los llaman smartphones sobre ruedas. Son vehículos de otro tipo, de otra generación. Y lo interesante de esto es que las compañías de tecnología están participando activamente en esta nueva era, como las que ustedes ven ahí, Google, Nvidia y otras más. Y esas compañías tecnológicas se mueven por las lógicas exponenciales, de nuevo, no lineales, sino exponenciales. Y eso, a mi juicio, va a tener hartas consecuencias en cómo se va a mover esta industria del automóvil y todo el ecosistema alrededor de él en los próximos años. Y yo diría que ningún país, y obviamente yo soy chileno, no quiero que Chile se pueda quedar atrás de todos estos cambios, porque obviamente quedarse atrás significa, ¿no es cierto?, perderse el mundo. Yo creo que Chile tiene que estar con estos cambios, tiene que internalizarlos, tiene que ocuparlos en su aparato productivo, tiene que aplicarlo en la vida de las personas para tener al final del día una mejor calidad de vida. Nosotros tenemos que estar en esta tremenda revolución industrial que se está produciendo en este momento. Y para darles la idea que esto es muy potente, es muy amplio, digamos, les destaco aquí una noticia que publicaron distintos medios, entre ellos Reuters, que los fabricantes de vehículos americanos o del mundo tienen hoy día en construcción o comprometidos 1,2 trillones de dólares, o sea, 1,2 millones de dólares de aquí al 2030, ¿ya? O sea, todavía no vemos el impacto más fuerte de esta masificación de los vehículos eléctricos, ¿ya? Masificación que va a venir, como les decía antes, con nuevas tecnologías digitales, pero también probablemente con nuevas tecnologías en el mundo de las baterías, etcétera. Es toda una nueva generación de tecnologías que va a impactar al mundo positivamente. Por lo tanto, hacia el 2030, estas van a ser tendencias que van a estar muy masificadas, muy democratizadas, y tenemos que irnos acostumbrando a ello. Yo creo que esto es la historia de la humanidad que se proyecta exponencialmente hacia arriba, así que yo no le veo nada de malo, todo lo contrario, veo que es un salto positivo que va a ayudar a una mejor calidad de vida de los seres humanos. Y a esta construcción, ¿no es cierto?, de nuevas plantas para hacer vehículos eléctricos, se suman los planes de la Unión Europea y de Estados Unidos para promover la transición energética. Hay subsidios, hay un montón de iniciativas que están financiando, subsidiando, apoyando, ¿no es cierto?, el cambio hacia las energías renovables y la electromovilidad, lo que de nuevo le da más fuerza a este fenómeno y lo anticipa, porque hace poco tiempo, o yo por lo menos, yo creo que bastantes personas pensábamos que esto se iba a dar hacia el 2040, 2050, y lo que estamos viendo que incluso se va a dar durante la presente década, ¿ya? Y que ha tomado una fuerza propia, ya es imparable, ¿ya? Otra reflexión interesante es cómo se mueven los costos de las energías renovables, ¿ya? Precisamente este cuadro y este profesor, Ramesh Naam, que es un egipcio que vive en Estados Unidos, en California, fue el que a mí me hizo ponerle atención a las energías renovables. Yo, como les decía, antes de estar en minería estuve en la industria del petróleo y pensaba hace algunos años que las renovables podrían haber sido más bien marginales. Y cuando yo vi estas curvas, vi que esta cosa venía en serio, digamos. Y lo más interesante de eso es que estas curvas se proyectan en el tiempo, o sea, los precios que estamos viendo de la generación de las renovables probablemente van a ser precios y costos más baratos hacia el futuro. Y eso es muy potente porque es muy difícil, ¿no es cierto?, para otras energías, aunque no tuvieran otras connotaciones, como la industria del petróleo, por ejemplo, es muy difícil para esa industria más tradicional, con más temas físicos de entrega, competir con esta lógica, con estos costos que son
decreciente. En los últimos 10 años esencialmente han sido decrecientes, hay un impacto ahí de la inflación de los últimos años, pero esencialmente son decrecientes y eso va a seguir. Y eso significa que las energías renovables van a ser más baratas al futuro y que van a seguir copando, por esa condición, por precio y costo, van a seguir copando espacio, además de otras connotaciones y otras externalidades. Estas curvas se parecen mucho a la democratización de las energías, de las tecnologías digitales, ¿no es cierto? Que parten y empiezan a medida que se democratizan, van bajando de precio. Y es la razón, por ejemplo, que tenemos en nuestros bolsillos teléfonos celulares a un costo muy razonable, que toma este fenómeno de la democratización de las tecnologías. Aquí hay otra información que ratifica lo que yo les decía antes. El laboratorio NREL de Estados Unidos sigue trabajando, ¿no es cierto?, con tecnología fotovoltaica y ha logrado eficiencias del 47%. Yo creo que el promedio de las plantas fotovoltaicas actuales debe estar en el orden del 20%, y ellos han logrado 47% y están luchando por pasar el 50% de eficiencia de las celdas. Obviamente que mientras más eficientes son estas celdas, más barata es la energía que se produce, ¿no es cierto? Pueden aprovechar el mismo espacio físico y toda la infraestructura, o gran parte de la infraestructura, con estas nuevas tecnologías, y eso hace que el costo, de nuevo, lo ratifica, que el costo siga bajando. Y a la derecha, otro gráfico sobre la innovación, que a pesar que en otros ámbitos han caído, la innovación en energía sigue teniendo recursos, y yo creo que va a seguir teniendo muchos recursos, y por lo tanto eso hace pensar que van a ser cada vez tecnologías más competitivas por sí mismos, aunque uno no lo empujara por el lado político o por otras externalidades. Ya los costos los hacen que la penetración sea muy atractiva, y esto va a ser creciente. Otro tema que es importante, yo creo que conversemos, es que producto por un lado, del avance tecnológico, por otro lado, de las necesidades, ¿no es cierto?, del mercado de los combustibles fósiles, particularmente la invasión de Ucrania, ¿no es cierto?, se aceleraron muchos de estos proyectos y han aparecido cosas nuevas, cosas como estas islas de la energía que están apareciendo en Europa, y de los parques eólicos marinos, de los parques offshore, ¿ya? Y que en poco tiempo, yo diría, no sé, en 5 años, se están masificando, y hay muchos proyectos en Europa, en América del Norte y también en Asia, para seguir masificando, ¿no es cierto?, en un espacio que en principio es bastante amplio, como es el espacio marino, digamos, ¿ya? Así que aquí hay otra fuente de energía que era impensada hace, no sé, 10 años, ¿ya? Lo cual ratifica una frase que yo la creo mucho, que es que la tecnología hace abundante lo que es escaso. Estas tecnologías de eólica marina hacen abundante, ¿no es cierto?, el espacio para producir más energía, ¿ya? Dicho sea de paso, la eólica marina es una de las energías más consumidoras de cobre del mundo, porque hay que hacer mucho cableado. Una de las externalidades que ha estado apareciendo, yo diría, en los últimos 3 o 4 años son los temas del aire, de la calidad del aire, ¿no es cierto?, y los impactos de los combustibles fósiles. Esto, de nuevo, aquí yo no creo que haya alguna conspiración de alguien para mostrar estos estudios. Yo creo que estos han ido saliendo a medida que hay más formación, más conocimiento en el mundo, y por otro lado probablemente mejores equipos para pesquisar mejor el impacto de los combustibles fósiles en el cuerpo humano. Yo no soy de los que creo de que los combustibles fósiles son lo peor del mundo, porque yo creo que hicieron un aporte sustantivo al avance de la humanidad. Yo creo que nos permitieron, ¿no es cierto?, calefaccionarnos, viajar, reducir costos de muchos viajes internacionales, etcétera. Fue un aporte a la vida humana, pero hoy día existen otras tecnologías que a lo mejor pueden hacer un aporte igual o superior, y sin otras externalidades. Así que este es un proceso, es una evolución
de la humanidad y yo creo que hay que mirar lo positivo, todo lo que el ser humano avanzó cuando usó los combustibles, el petróleo y el gas, versus el carbón hacia atrás y versus la leña un poco más atrás. Así que esto va en la misma dirección positiva y hay que mirarlo, a mi juicio, desde el punto de vista positivo, este cambio. Un tema que yo creo que es importante para desarrollar la minería del futuro es el tener un propósito, ¿ya? Esto no es una moda, tampoco ha nacido en algún organismo internacional, esto es una práctica de los negocios, de compañías que les va bien, ¿no es cierto?, usando el propósito en su declaración de principio. Entre otras, algunas compañías tecnológicas son líderes en el tema del concepto del propósito, que es en el fondo explicitar lo que nosotros queremos aportarle al mundo, más allá de nuestros legítimos intereses personales, familiares, de las personas más cercanas a uno, ¿no es cierto? Cómo yo quiero ayudar a mejorar el mundo con lo que yo hago, ¿ya? Con la minería, en nuestro caso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el propósito es bien importante porque los desafíos que vienen para adelante en materia de minería nos hacen ser de tener el cuero duro. Hay mucho trabajo que hacer, hay muchas personas que convencer, no todos están convencidos que la minería, ¿no es cierto?, es parte de la solución del problema, así que el propósito es una cosa que nos permite ir más allá del día a día y de los intereses más personales de cada uno, que, insisto, son muy legítimos. Y que además muchas veces esto de propósito uno no lo explicita. Yo creo que es simplemente explicitar, oye, yo quiero cambiar el mundo produciendo más cobre. Yo estoy confiado en que si nosotros producimos más cobre, vamos a hacer un aporte a un mundo mejor, a un aire más limpio, etcétera, ¿ya? Y como vamos a ver, los desafíos de inversión que tiene la industria minera son bastante grandes, así que hay que tomarse en serio y el propósito puede ser una buena ayuda para aglutinar tras objetivos nobles. Este gráfico que estamos viendo aquí viene de la Agencia Internacional de Energía, es muy reciente, de este año, y lo que muestra es la evolución del presupuesto de inversión de los materiales críticos vistos a la luz de las inversiones de las principales o de algunas de las principales empresas mineras del mundo. Y lo primero que llama la atención es cómo este presupuesto va cambiando a través del tiempo. Uno podría pensar que debería ser un poquito más estable en el tiempo, ¿no es cierto? Se llegó a un pic de inversión el año 2012 y de ahí el objetivo principal de la industria minera hasta el año 2020 esencialmente fue optimizar los procesos más que invertir, ¿ya? Así que la inversión, el CAPEX venía reduciéndose hasta el 2020, como digo, pero de ahí hay un salto y el 2021 y el 2022 se ve un aumento de la inversión y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a los que estamos escuchando y en general a los chilenos a pensar que tenemos que estar atento a la jugada porque realmente esto ha sido reciente y aquí se nota una reacción de la industria al mundo que viene, a un mundo más electrificado donde se necesitan más minerales. Así que este es un elemento que hay que tener presente. ¿Qué es lo que dicen algunos de los expertos de la industria minera, ¿ya? Sobre lo que se viene? El señor Mike Henry, que es el CEO de BHP, dice: necesitamos una ola masiva de inversión de capital, tal vez de 100.000 millones adicionales por año en inversión de capital en el sector de los recursos. 100.000 millones por año. El artículo de donde está extraído esto no dice entre qué año y qué año, pero yo podría pensar que es entre el actual año y el año 2050, que es el periodo de la transición, el periodo más formal de la transición energética. Así que, de nuevo, vamos hacia que se necesitan trillones de dólares en inversión en recursos naturales, en minería, ¿ya? Y otra cosa que dice el señor Henry es que el capital mundial fluirá hacia donde esta relación riesgo-rendimiento sea más atractiva. Naturalmente son empresas privadas y lo que buscan es tener ganancias.
Y habiendo trabajado algo en el mundo de hacer negocios con empresas internacionales, naturalmente que normalmente esas empresas tienen una, dos o tres o cuatro alternativas y van a ir donde su capital renta más. Y su capital renta más en un conjunto, digamos, de elementos, uno de los cuales son los recursos naturales, pero no solo los recursos naturales son los que constituyen el cálculo de la rentabilidad, ¿no es cierto?, del rendimiento financiero de estas empresas. Entonces hay que tener presente que esto se construye, ¿no es cierto?, con los impuestos, con el ambiente de negocio, con la seguridad, con un montón de factores que influyen en que un país sea más atractivo para una empresa y esas empresas se decidan a invertir. Y eso es lo que yo creo que va a pasar en los próximos años. Quiero decir que esto es un fenómeno masivo de inversiones y ojalá que Chile sea capaz de aprovechar intensamente, integralmente esta oportunidad y nos quedemos con buena parte de estas inversiones y de paso estaremos aportando a esta transición energética y a la reducción del calentamiento global. El señor Price de TEC, el CEO de TEC, dice: el gobierno y la industria existe una creciente conciencia en el gobierno y la industria de que apoyar la transición baja en carbono y nuestra creciente población significa satisfacer la nueva demanda de minerales, ¿ya? Y el señor Price también dice, no lo puse aquí, pero también dice bueno, que todas las partes, incluidos los gobiernos, tienen que mostrar la mayor proactividad porque esto se debe venir. Ya estamos en medio de esta transición, ¿ya? Así que esto no es no se puede hacer una sola de las partes, ni dos ni tres. Es un trabajo colaborativo conjunto en que el gobierno, las empresas, las personas, todos tenemos que poner para que esta transición se pueda hacer y para que al final se reduzca el calentamiento global. El señor Nagel de Glencore, otra de las grandes empresas mineras del mundo, dice: el mundo subestima el alcance del déficit de cobre que se avecina. Miren qué fuerte esta frase, ¿ya? Se avecina un enorme déficit de cobre, lo dijo en diciembre del 2022, ¿ya? A buen entendedor, pocas palabras. Por su parte, el señor Cutifani, que era el CEO de Anglo hasta el año pasado, y hoy día está en Vale Base Metal, me parece que está, dice que necesitamos minerales para casi todos los entornos difíciles y problemas sociales. Lo que hace que el cambio climático sea tan especial es que simplemente no tenemos tiempo y que las implicancias de no actuar con urgencia son críticas. Y las implicancias de actuar con urgencia en temas equivocados podrían ser tan perjudiciales como el problema que tenemos que solucionar. O sea, tenemos que ponerle foco a tomar acción, cada uno en su espacio y con sus capacidades, para impulsar esta transición y ojalá que esto sea exitoso y sea bueno para todos, ¿ya? Así que aquí hay 4 opiniones de expertos, hay varias otras más, pero no me alcanzaba la presentación. Por ejemplo, el CEO de Freeport, que ha estado en varios foros internacionales también diciendo lo mismo, diciendo que falta cobre y que va a haber que invertir mucho en nuevas minas de cobre. Y también, incluso Codelco hizo unas declaraciones, me parece que a comienzos del primer semestre, en un foro minero en Asia, la Asia Week, donde Codelco dice que faltan 9 millones de toneladas, hay un déficit de 9 millones de toneladas de cobre hacia el año 2032, bien digo, que es coincidente con otras proyecciones y con lo que vamos a ver dentro de esta presentación. Entonces aquí les quiero presentar 3 escenarios de demanda de cobre, que con distintas palabras, con distintas bases de cálculo, etcétera, son coincidentes en que se viene una tremenda demanda de cobre, ¿ya? En palabras de la consultora Woodmac fue una de las primeras que por allá por el año 2020-2021, se dio cuenta de este déficit y ha hecho un montón de publicaciones empujando, ¿no es cierto?, la toma de conciencia de que falta cobre para lograr esta transición energética, ¿ya? Y esta es una de ellas, se llama, que es la que está mencionada ahí, ¿ya? Y lo que agrega Woodmac es que en los próximos 10 años faltan casi 10 millones de toneladas de cobre, ya cuadra más o menos con la misma cifra que yo les había mencionado que dijo Codelco para el año 2032. Así que falta una cantidad de cobre
durante esta década, falta cobre en el 2040, etcétera, ¿ya? Y en inversiones, se requieren grandes inversiones para suplir este déficit de cobre. Aquí estamos hablando solamente de cobre. Y todo considerado son casi 700.000 millones de dólares de inversión que se necesita en cobre, dice Goldman. Y esto parte ahora, digamos, porque como les decía, la transición energética no es que vaya a partir, ya partió y vamos a ver, yo creo que efectos crecientes de los cambios y probablemente precios también más altos en el segundo quinquenio de esta década. El promedio de esta inversión de segunda es un 64% más que el gasto anual promedio de los últimos 30 años. ¡Wow! Y esto podría llevar a un precio de $5 la libra de cobre. La verdad es que nadie sabe a qué precio podría llegar el cobre en los peores momentos de esta crisis de oferta, perdón. Cuya primera vuelta podría darse, como decía, en el segundo quinquenio de esta década, ¿ya? Pero la tendencia es que los precios van a ser más altos en cobre y yo creo que no es bueno que sean demasiado altos porque entran los sustitutos y o va a tener impacto en la velocidad de la transición energética. Esto es lo que dice Goodman y lo refuerza con esta lámina, con lo que dice esta lámina, que los productores e inversionistas tienen que reconocer lo que está pasando, ¿no es cierto?, la oportunidad y el potencial de crecimiento para la creación de valor. Esa es la pega de las empresas, ¿no es cierto? Y hay que buscar cobre no solo en los proyectos avanzados, sino que en todo proyecto, en toda posibilidad de explorar y buscar suministros, digamos, de cobre, sean brownfield o greenfield, sean proyectos grandes, sean proyectos chicos. Hay que buscar cobre porque va a faltar cobre, eso es lo más probable. Y para los gobiernos lo que dice Goodman es que se reconozca el papel fundamental del cobre en la descarbonización y una conexión estrecha entre las políticas que impulsan la demanda con aquellos que respaldan el suministro de materias primas. En general en el mundo, lo que ha pasado es que todos queremos ir hacia la electromovilidad y más o menos intuitivamente pensamos que esto podría generar un aire más limpio, etcétera, pero no hay una conexión con ese gran salto de la electromovilidad y las renovables con las materias primas que se necesitan. Y ese es el llamado que hace Goodman a los gobiernos del mundo para que haya consecuencia entre, bueno, yo quiero tener este mundo electrificado que se supone que es mejor que el mundo del cual venimos, pero eso significa que tengo que respaldar también, ¿no es cierto?, el desarrollo de la producción de más materias primas. También hay que darle mayor claridad a los inversionistas, ¿no es cierto? Es clave que los inversionistas sepan cuánto va a aumentar su inversión y que tengan certeza jurídica sobre los flujos futuros para que puedan dedicarse a lo propio, que es producir cobre en este caso, ¿ya? Y también hay que dar apoyo a los desarrollos mineros, ¿no es cierto?, mediante concesión de licencia, yo diría que en general de permisos para operar en tiempo razonable. Esta semana el expresidente Frey se refirió, ¿no es cierto?, a la demora de los permisos, dijo algo así como la permisología nos está matando. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque los permisos tengan tiempos razonables y haya una accountability, una responsabilidad de cada una de las áreas en entregar esos permisos en tiempos razonables, de manera que al final los periodos de desarrollo de proyectos sean mucho más razonables. Hoy día vivimos en tiempos exponenciales, no es posible que hayan cosas, actividades humanas que se demoren años, digamos, pudiendo optimizarse. Otra de las proyecciones, otro de los escenarios de proyección del cobre, vamos en el tercero, es el de Standard & Poor's. Ustedes conocen Standard & Poor's, seguramente lo han escuchado, es la agencia clasificadora de riesgo, es la empresa que hace el Standard & Poor's 500, que muestran los principales datos de las 500 empresas más valiosas del mundo, etc. Una empresa bastante reputada y bastante grande, ¿ya? Y Standard & Poor's lo que dice que es el cobre es el metal de la electrificación. Fuerte declaración, ¿no es cierto? Qué bueno para los países como Chile que producen cobre.
el cobre es el metal de la electrificación. Y no hay, de nuevo, aquí hay otra vista de otra organización. No hay todo lo que, la atención que uno esperaría, digamos, de algo que es elemental, que es fundamental para producir, ¿no es cierto?, el cambio del mundo que queremos, ¿ya? Como que no hemos hablado suficientemente del papel del cobre para lograr esta transición energética, ¿ya? Y de eso es lo que destaca también Standard & Poor's, ¿ya? Y algo también importante que hace este estudio es que proyecta que la demanda de cobre se va a duplicar al año 2035, ¿ya? Acuérdense que la anterior era al 2040, esta es al 2035. Esta es la segunda eh, proyección que estamos viendo, ¿ya? Así que esto es súper importante. El último bullet ahí dice que estos desafíos de buscar nuevas minas de cobre son multidimensionales, lo que hace que esto sea un esfuerzo generacional. Yo creo que no puede ser un esfuerzo generacional. Si es un esfuerzo generacional, no vamos a poder reducir el calentamiento global en los tiempos que se requiere, ¿ya? Y eso no, yo creo que tenemos que esforzarnos para que eso no sea así, porque obviamente afecta a muchos seres humanos. El consumo per cápita de cobre en esta nueva era de la energía eléctrica, ¿no es cierto?, va a pasar del orden de los 3 kilos por habitante en el 2021 a nivel global a 5,5 kilos, digamos, por habitante hacia el 2050. O sea, un mundo con mucho más cobre. Este metal es esencial para esta transición energética y si no se toma, dice Standard Poor's, si no se toman las medidas, el objetivo de emisiones cero probablemente va a estar fuera del alcance, así de fuerte lo que piensa Standard & Poor's, ¿ya? Como digo, este es uno de los estudios más completos que yo he visto. Trabajaron mucha gente de muchas de las oficinas de Standard & Poor's en el mundo, entre otras cosas. Y la demanda la hace proyectar, como ya decíamos, se duplica de 25 a 49, prácticamente 50 millones de toneladas en 2035 y después sigue creciendo. El hecho de tener automóviles, ¿no es cierto?, y energía renovable a nivel masivo es una condición para que se puedan cumplir las metas al 2050. No es solo que tengamos más autos eléctricos, sino que es parte de lo que se necesita para que al final se logren los objetivos del Acuerdo de París. Y bueno, insiste en que hay una brecha entre la oferta y la demanda de cobre, que distintos analistas la ven y la expresan de distintas formas, pero claramente hay una brecha en que está bastante clara la demanda que se viene, que es muy grande, y no está clara la oferta, ¿ya? Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo por traer, ¿no es cierto?, nuevas minas de cobre hay en la corteza de Sarache, hay que avanzar para hacer que el recurso de cobre esté disponible para los mercados, para que se pueda lograr esta transición energética, ¿ya? Este es el gráfico de la tendencia que ve Standard & Poor's, cómo va a evolucionar la demanda global de cobre en el mundo, y ratifica todo lo que hemos conversado en las dos láminas anteriores. Por último, esta es una tercera visión de la International Copper Association, la ICA, que necesitaba, ¿no es cierto?, un escenario, una hoja de ruta hacia el neto cero, digamos, de emisiones, y para hacer eso necesitaban hacer una proyección de la producción de cobre. Y con la ayuda de un consultor, ¿no es cierto?, hicieron este escenario, y lo que indica, ¿no es cierto?, es esencialmente lo mismo que hemos conversado en los dos escenarios anteriores y en la opinión de los líderes de la industria o de algunos de los líderes de la industria que hemos visto previamente. El cobre es esencial para una amplia gama de tecnología de descarbonización, dice la ICA, y en conjunto estas tecnologías tienen el potencial para representar 2/3 de la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. De nuevo, ratifica esto una tercera
opinión independiente de las anteriores, que se necesita una producción mayor de cobre para poder reducir los gases, el calentamiento global en definitiva. Y ahí está el gráfico que muestra el estudio de la ICA, en el estudio que se llama The Pathway to Net Zero, ¿ya? De nuevo, son cifras que duplican, ¿no es cierto?, la demanda actual y que exigen, ¿no es cierto?, medidas extraordinarias, medidas fuera de lo que era la demanda histórica de cobre, porque, como decía antes, nunca habíamos tenido una transición hacia un mundo tan electrificado como el que se vislumbra en los próximos años. Todo lo que hemos visto perdón, es respecto de la demanda. Ahora veamos un poquito algo de la oferta. Este gráfico también de Standard & Poor's, por coincidencia, son estudios separados. Muestra, y es del año 2021 el gráfico, muestra cómo evolucionaría, ¿no es cierto?, la oferta de cobre en el periodo 2025-2030, ¿ya? Y entonces yo esto lo había usado en otra presentación anterior, busqué el equivalente, ¿no es cierto?, el estudio equivalente para el año 2023, para actualizarlo, y me encontré con que esencialmente no ha cambiado mucho. Si bien hay esfuerzos, como visto antes, de inversión, todavía esos esfuerzos no perfilan proyectos claramente como para cambiar esta curva. Yo diría que lo único que hace que desplaza un poquito, algo así como un año, la curva hacia adelante, ¿ya? Y esa frase que está ahí dice, esperamos un pequeño superávit de oferta de cobre entre 2023 y 2026, cuando se convertirá en déficit, que es cuando empieza a caer, como ustedes ven, la parte de la derecha del gráfico. Así que yo creo que hay un tema y hay que ponerse a trabajar con el propósito de contribuir a esta reducción del calentamiento global, y estamos bien apretados con los tiempos. Hay un link donde está el estudio de la oferta, ahí están los proyectos y por qué Standard & Poor's llega a la conclusión de que esencialmente este es el cuadro que se está viendo por el lado de la oferta. ¿Qué es lo que significa la falta de minerales, ¿no es cierto? Y particularmente falta de cobre? Significa impacto en la velocidad y transición del cambio climático, que no es menor. Yo creo que todos tenemos que estar conscientes que si no avanzamos con la velocidad de vida, este es el principal impacto de ello, digamos. Y obviamente tenemos que esforzarnos porque las cosas avancen, caminen, ¿no es cierto? Porque yo creo que es posible, ¿ya? Podría generarse también precios altos. Yo creo que es probable que en el segundo quinquenio, como decía antes, se generen precios altos del cobre, lo que no necesariamente es positivo para la industria. Lo que le conviene a la industria, a mi juicio, es maximizar el valor actual, ¿no es cierto?, del mineral. Y para eso lo que es ideal es que tenga un precio más o menos alto y bastante permanente en el tiempo. Pero si hay un pic de precio, digamos, de 7, 8 dólares la libra, y después eso significa que entran otros actores de otras tecnologías, de otros insumos, aluminio, grafeno, etcétera, y se llevan una parte de la torta, bueno, al final el valor actual no es el más alto. Lo que conviene, yo creo que es maximizar el valor actual a través del tiempo y cuidar que los precios no sean demasiado altos. En cuanto a inversión, ¿no es cierto?, el desafío es que hay que invertir cerca de 700.000 millones de dólares en cobre. Estas cifras son más o menos coincidentes en todos los escenarios, ¿ya? Y en toda la visión de los expertos, 700.000 millones de dólares. Si ustedes sacan la cuenta que Chile es el 29% más o menos, orden de magnitud, de un tercio, digamos, de la oferta mundial de cobre, entonces Chile, para mantener su posición de liderazgo, debe invertir del orden de los 200.000 millones de dólares en cobre en los próximos años. Parte de eso hay que invertirlo ya, otra parte un poquito más adelante, etc. Pero son cifras bastante grandes que requieren generar todas las instancias, toda la infraestructura legal, etcétera, para que Chile pueda mantener su participación en el mercado del cobre y no deje, como se dice en los negocios, no deje plata en la mesa, ¿ya? Hay que tener presente
que en paralelo con esta inversión en cobre, estos 700.000 millones de dólares, hay que invertir en otras cosas. Primero hay que invertir en infraestructura, porque yo no me imagino invertir 700.000 millones de dólares en cobre si no hay aumento, no hay mejoras, ¿no es cierto?, en desaladoras, en caminos, probablemente en puertos, en general en infraestructura. Y a la vez en paralelo se requiere invertir en los demás minerales críticos de los cuales no hablamos en esta presentación. Orden de magnitud, las cifras que yo he visto son más o menos equivalentes en los otros minerales críticos a la inversión que hay que hacer en cobre. O sea, estaríamos hablando el doble de la cifra que ustedes ven ahí. Entonces va a haber una demanda por recursos de construcción súper importante. Ustedes se recuerdan que en el PIC del 2012, 2013, era difícil encontrar algunos equipos, era difícil encontrar algunas personas, algunos especialistas, etc. Imagínense cómo puede ser este nuevo ciclo al alza cuando estemos invirtiendo en todo esto, ¿ya? Hay que tener presente siempre que el tiempo no es gratis, el tiempo tiene un costo, tal vez es una de las cosas más valiosas para los seres humanos, el costo, ¿ya? Así que hay que tratar de acortar todos los procesos, todos los permisos, etcétera, para que los proyectos salgan a tiempo. No solo porque se requiere esta demanda de cobre es de corto, mediano y largo plazo, no solo por eso, sino también porque el tiempo sí importa, no da lo mismo tramitar un proyecto 10 años que tramitarlo, por ejemplo, 3 o 4 años. Hay que optimizar los tiempos. Ya dije el tema de la construcción en otros minerales y también en el caso de Chile hay que tener presente que las minas actuales están envejeciendo, es natural, digamos, y que eso las hace más costosas, ¿no es cierto?, y eventualmente menos productivas. Así que por todas las vías hay que facilitar estas inversiones y yo creo que hay que actuar pronto. Chile ha dado buenos pasos y yo creo que este es un mérito país, digamos, de haber generado una política nacional minera al 2050, que se hizo con amplia participación de distintos actores, se conversó harto, se trató de buscar consenso, digamos, y bien. Así que ese es un activo que tiene el país, ¿no es cierto?, esta política nacional minera que publicó en el Diario Oficial el gobierno actual en enero de este año, ¿no es cierto?, y que está, por lo tanto, completamente vigente. Pero el tema es que de esta política tienen que salir planes de acción, porque no nos podemos quedar en la política, que es una declaración de intención, que en general habla de las mismas cosas que estamos conversando ahora, pero hay que transformarlo en acciones para que esta política tenga sentido y tenga impacto, ¿ya? Y se nos requiere, por el desafío que estamos conversando, acciones importantes en distintos temas. Por ejemplo, atraer inversiones. Necesitamos atraer inversiones en exploración, en las distintas etapas de los proyectos mineros. Necesitamos apoyar la exploración, eventualmente con ventajas tributarias, como tienen algunos países. Necesitamos ir a la ejecución de proyectos y, en definitiva, necesitamos aportar, ¿no es cierto?, a esta ola de precios de demanda que se viene en los próximos años. Nadie puede decir que no sabía, porque con toda esta información que es pública, en general toda esta información está en Internet, nadie puede decir que no sabía. Cuando el precio del cobre se dispare o ya hay una falta y haya problemas para una parte de la humanidad, bueno, todos sabíamos que esto está sucediendo y mi humilde llamado es que hagamos todos los esfuerzos como país para que estar en la primera línea, ¿no es cierto?, de la lucha contra el calentamiento global a través de lo que una de las cosas que Chile sabe hacer mejor y que lo ha hecho históricamente, que es su industria minera. Tenemos una ventaja en eso, tenemos una ventaja de un país que a lo mejor tiene recursos minerales, pero no tiene esa tradición. Una ventaja que tenemos que aprovechar para bien de la humanidad, para bien de Chile. Aquí hay un cálculo de una estimación, ¿no es cierto?, de cuánto debería llegar a ser la producción de Chile. Esto es producción de mina, no incluye el reciclado, y está basado en los datos de Goldman, esencialmente de Goldman y el esquema global del banco de inversión Goldman Sachs, ¿no es cierto? Entonces, la demanda y la oferta del año 2020 fueron 20 millones de toneladas anuales de cobre. El 2030 proyecta Goodman 29 millones de toneladas de demanda y el 2040 40 millones de toneladas. ¿Ya? Entonces, si Chile quiere mantener, como yo creo que es lo que deberíamos
como país buscar, ¿no es cierto?, mantener la misma participación del 28,5% del año 2020, al año 2030 tendríamos que estar produciendo 8,3 millones de toneladas. Yo creo que es posible si nos esforzamos y hacemos todo lo que hay que hacer, llegar a esos niveles de producción, y hacia el 2040 deberíamos llegar a niveles de 11,4 millones anuales de producción, ¿ya? Eso nos permitiría estar siempre en la primera liga de la producción mundial. Pero yo creo que hay que conversarlo también con el país y ver, ojalá que todos compartamos esta opinión y este esfuerzo y empujemos. Y si no, hay que decirle al país, bueno, estas son las consecuencias de que no podamos estar en estas ligas. Bueno, Chile tiene 200 millones de toneladas de cobre, perdón, como reserva. Son las reservas más grandes del mundo, en conjunto con las de Perú, es la zona del mundo que tiene las reservas más grandes del mundo todavía. Así que eso es bien importante y un buen punto de partida. Como yo decía antes, no solo los negocios no solo son el tema de las reservas, son súper importantes que haya cobre, evidentemente, pero es una parte de la ecuación que da el rendimiento de las empresas, ¿no es cierto? Y hay un conjunto de otras partes que a veces puede parecer eh, poca cosa, digamos, pero sí que es importante. Insisto que me ha tocado estar en contacto por razones profesionales con inversionistas extranjeros, ¿no es cierto? Y hay un montón de otros factores que constituyen el conjunto de la ecuación para invertir en un país. No solo el tema físico de las reservas, que obviamente es importante, sino que los costos, la estabilidad, la seguridad, etc. Otra cosa importante en toda esta conversación son los criterios ESG, ¿no es cierto? Los criterios de medio ambiente, environmental, social and governance. La industria tiene que respetar estos criterios porque un error en su respeto nos podría hacer salir muy caro y podría impactar, ¿no es cierto?, lo que hemos venido conversando esta tarde, que es el desarrollo y el crecimiento de la industria minera mundial. Errar o hacer vías cortas, ¿no es cierto?, en vías cortas que no sean lícitas, por supuesto, vías cortas que sean lícitas, por supuesto que hay que hacerlas. Pero hay que tener muy presente estos criterios de medio ambiente, sociales y de gobernanza, porque obviamente los inversionistas están mirando esto, los bancos de inversión que van a financiar parte de este desarrollo también, las agencias de gobierno, etcétera. Todo el mundo está mirando esto y hay que respetarlo, ¿ya? Y también las autoridades tienen que entender y tienen que comprender, creo yo, y ayudar a empujar para que podamos contribuir con este desafío mundial de reducir el calentamiento global por la vía de poner a disposición del mundo mucho más cobre. Como conclusiones, me gustaría compartirles mi visión, ¿no es cierto? Yo creo que la minería, especialmente con este propósito de mejorar el mundo, de aportar a un mundo mejor, es parte de la solución del calentamiento global. No es parte del problema, sino esencialmente parte de la solución. Y eso es una muy buena noticia que tenemos que contarlo al mundo, creo yo, porque nos ayuda a todos, a la industria minera, pero también ayuda a la humanidad. Esta transición energética es muy grande y se ha acelerado. Y, me sorprende a mí mismo, que yo sigo el tema, cómo se van dando las noticias una a una y cómo cada vez hay más noticias de los cambios que están ocurriendo. Y yo creo que esta tendencia a la aceleración va a seguir por lo menos hasta comienzos de la década del 2030, ¿ya? Así que ese es el mundo que nos espera y yo espero que sea bueno para todos. Es importante conectar, ¿no es cierto?, el tema de la electromovilidad y los renovables con la disponibilidad de materias primas, que es la que las hacen posibles. Sin más cobre no hay reducción del calentamiento global posible, ¿ya? Esto es aritmético. Puede haber sustitución si el precio del cobre se pone muy alto, etcétera. Puede haber alguna sustitución en algunas áreas, pero no hay reducción material. En 15 años, en 20 años, no puede haber una sustitución masiva del cobre, así que el cobre está en el corazón de esta transición y lo que podemos hacer todos es ayudar a que el mundo tenga mucho más cobre. La industria de los vehículos eléctricos, del electric vehicle,
está invirtiendo hoy día miles de millones de dólares para ampliar su producción, ¿ya? Esa producción va a estar, o la mayoría de esa producción va a estar en las calles hacia el 2025, 2026, y ahí se va a notar, ¿no es cierto?, cómo esos autos van a estar demandando más cobre y más otros minerales. A su vez, esos vehículos van a demandar más infraestructura de transporte de energía eléctrica, más infraestructura productiva de energía eléctrica renovable, y todo eso necesita más cobre, ¿ya? Así que el tema es que esto ya está lanzado, esta tremenda inversión en vehículos eléctricos ya está lanzado, y van a ser mayoría los vehículos que se van a vender eléctricos hacia el 2030, ¿no es cierto? Y va a ser difícil, como decía un ejecutivo de una importante empresa eh, automotriz americana, que alguien el año 2030 quiera comprar un auto de combustibles fósiles. No, va a ser raro, digamos, ¿ya? Chile tiene, además de todo lo que hemos conversado, el desafío de invertir por el envejecimiento de las minas. Ojo, nuestras minas en general tienen sus años y sabemos las curvas que tienen y cómo se ve la cosa para adelante, así que también por eso hay que reforzar la inversión. Esto no colisiona, al contrario, potencia lo que hemos venido haciendo. O sea, si vamos a invertir para generar más oferta de cobre, más producción de cobre, también eso va a facilitar la inversión para actualizar esas minas que ya tenemos. Esta transición energética, bajo distintos escenarios, hemos visto tres, pero yo he visto por lo menos unos 3 o 4 más de la misma envergadura y calidad de los que yo le he dado este pincelazo hoy día, y todas coinciden en que la demanda de cobre, o la mayoría coinciden en que la demanda de cobre se duplica entre el 2035 y el 2050, en un periodo relativamente breve. Nuestra política nacional minera fue un buen comienzo, es un elemento que tenemos, pero que tenemos que potenciarlo, tenemos que ir un poquito más allá con las acciones que se necesitan para traducir esa política en hechos, ¿ya? En mayor actividad, en todo lo que haya que hacer. Yo creo que hay que transformar eso pronto en un plan de acción potente, ¿ya? Hoy día Chile tiene una oportunidad histórica. Chile, un país que tiene una tradición minera importante, tiene una oportunidad histórica de aportar esta transición energética, de aportar a la humanidad y a la vez de generar empleos para sus ciudadanos. Creo que si bien se puede haber dado antes esta coyuntura, hoy día se da en un grado superlativo y ojalá que la aprovechemos integralmente. Para mantener su participación en el mercado de cobre, se requiere invertir en el corto plazo del orden de los 150.000 millones de dólares y en el mediano plazo en total unos 230.000 millones de dólares. Son inversiones grandes que requieren, ¿no es cierto?, una revisión, una actualización probablemente de toda la regulación de inversión, una optimización probablemente del tema de los permisos para tener accountability de cada una de las áreas que participan en esto y no echarle nomás por la olla, porque el efecto que tiene que podría impactar la oferta de cobre, la producción de cobre. Y todos sabemos cuánto demora una mina de cobre, por lo menos 12 años, una mina grande, en entrar en operación, así que estamos bien apretados contra el tiempo. Obviamente que una ampliación podría ser un poco más corta, pero también toma tiempo. Así que el llamado es que entre todos y todos debemos y podemos actuar ahora. Y sinceramente pienso que estamos contra el tiempo y ojalá que esta presentación les haya servido. Les agradezco su tiempo, su dedicación. Les pido excusa de nuevo por haber llegado un poquito tarde. Tuve una reunión que se postergó un poquito más, así que mis mayores excusas y muchas gracias. Excelente, Renato. Excelente, muchas gracias. Inviertan en cobre. Sí, el mensaje está claro, ¿no? Oye, no sabemos de tu disponibilidad de tiempo si tenemos para consultas, pero por lo menos ya Sí, tenemos una y le quiero dar paso a Gabriel. sí, Por favor, Gabriel, estamos no un poquito pasados, quiero... pero yo soy el culpable, así que podemos unos 10 minutos para conversar. Ya, te A escuchamos, disposición. Gabriel. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Renato. Realmente muy súper interesante. Uno de los minerales críticos claramente es el cobre. Me gustaría saber cuáles son los otros
Y también me gustaría, si puedes, referirte brevemente a la implicancia, porque hablaste de la energía fotovoltaica al principio, de que si suspendemos la fotovoltaica y vamos con la nuclear. Eso es todo. Gracias. Mira, hay una parte que yo te puedo contestar, hay otra parte que no. La parte que te puedo contestar es la segunda parte, esto de la fotovoltaica y la nuclear. La parte que no te puedo contestar es de los otros minerales, porque yo no sigo a esos otros minerales, los veo a nivel cultural, ¿no es cierto?, lo que está pasando con el cobalto, con las tierras raras, etcétera. Veo que hay un estrés, pero no tengo detalles de lo que está pasando, de la oferta, cómo se ve el balance. Lamentablemente no te puedo ayudar ahí. De la energía nuclear sí te puedo dar mi visión. Yo vengo siguiendo hace años a la energía nuclear. Yo sigo al Instituto Tecnológico de Massachusetts hace muchos años y hace, no sé, 10, 15 años el instituto dijo, mire, nosotros vamos a desarrollar energía por fusión nuclear porque creemos que las renovables no van a ser capaces de reducir el impacto climático. Así que el instituto ya lleva 30 años trabajando en fisión nuclear, vamos a hacer un proyecto de fusión nuclear para ayudar a la reducción del calentamiento global. Yo pienso que la tecnología de fusión nuclear va a estar disponible a nivel comercial en la década del 30. Yo creo que están muy avanzados, hay mucha plata que se está metiendo, gente que es buena para los negocios, Bezos y otros más están apostando por la fusión nuclear, y el propio MIT, que tiene ¿no es cierto?, que tiene una base de datos muy potente, y que además es, yo diría, la principal universidad tecnológica del mundo, o sea, es muy potente. Yo les conté, hace unos meses estuve aquí en Chile, un encuentro que lo organizó Antofagasta Mineral, y habían 4 profesores del MIT y se refirieron a la fusión nuclear entre sus proyectos estrella, y en el café les pregunté a un par de ellos cuándo lo veían ellos, y me dijeron que el 2030 ellas la veían a nivel comercial. Y yo creo que no andamos perdidos con esa fecha. Así que vamos a tener en la década del 30 fusión nuclear. Pero no creo, respondiendo a tu pregunta, que eso impacte lo que hemos visto, porque las renovables son tan competitivas y tan avanzadas que no creo que se masifique tan rápidamente la fusión nuclear, que es una buena solución, impactando a estas renovables. Al final va a haber un mix, no sé qué porcentaje va a tomar la fusión nuclear en los próximos años. Yo creo que va a haber fusión nuclear, y también he visto a nivel, no sé, cultural nomás, que están bastante de moda las pequeñas plantas de fisión nuclear con tecnología actual. Así que van a tener un impacto, un nicho de mercado, un espacio de mercado, pero no creo que impacten materialmente a la fotovoltaica, sobre todo porque la fotovoltaica sigue evolucionando, como yo mostré, siguen generando células fotovoltaicas cada vez más eficientes, etc. Hay mucha plata que se está invirtiendo en ello, que van a seguir siendo eficientes, digamos. Yo creo que esto también es un fenómeno no visto antes. Yo trabajé en petróleo y nunca vi un esfuerzo de mejora tan fuerte como el que hoy existe. Además que obviamente otras tecnologías que apoyan este desarrollo hoy día están mucho más evolucionadas. La famosa inteligencia artificial, en general las tecnologías digitales están mucho más evolucionadas y están puestas con todo en el desarrollo de las renovables. Así que yo creo que van a convivir en el futuro la fusión nuclear, sobre todo con la fotovoltaica y la eólica. Gracias, Renato. Tenemos a Gastón también que quiere consultar algo. Por favor, Gastón, abre tu micrófono y te escuchamos. Mira, yo encuentro muy clara la exposición sobre la minería terrestre, pero hay otras alternativas por la escasez de metales críticos que en este momento se está barajando. Yo he formado 6 años parte de la Comisión Jurídica Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Pero en materia de los fondos marinos hemos defendido la moratoria para que no entren metales de los fondos marinos,
de los nódulos y de las costras de manganeso, pero se está abriendo una minería ya no en los mares internacionales, sino en los mares nacionales. En Así este parece que es. momento está Noruega haciendo experimentos para sacar dentro de su mar sustancias minerales. Y hay otra tecnología que se está usando, el mar, como con la política con las tecnologías de las salmueras, para extraer del agua del mar sustancias metálicas. Ese es un nuevo derrotero que se está experimentando. Ya. Gracias. Gracias, Gastón. No sé si tienes alguna opinión sobre eso, Renato. He visto que Noruega, como dice Gastón, Noruega está avanzando en su mar territorial y nadie se puede meter en casa ajena, digamos. Así es que probablemente va a desarrollar tecnología para hacer minería submarina en su propio territorio. Ahora, de nuevo, una de las mejores elementos para detener la minería submarina en general es que los precios de los metales producidos en tierra no se disparen, porque si el cobre está a 8 o 9 dólares, yo creo que algunos países van a copiar a Noruega con más facilidad que si sigue a, no sé, 4 o 5 dólares, digamos. Así, los precios, hay que seguir mirando los precios y tratar de producir pronto más cobre en tierra para que no se produzca por todas las implicancias que tiene la minería submarina. Efectivamente, gracias. Está Abraham también ahí que tiene su mano. Por favor, Abraham, te escuchamos. Ok, felicitaciones Renato. En realidad la presentación encuentro excelente, muy aclaratoria para ver este mundo de oportunidades que se nos da hacia Chile. Yo te quería preguntar si puedes un poco describir la situación de Chile que tenemos hasta el momento en las inversiones que ya se han hecho en el último tiempo a nivel país y cuáles son las proyecciones de aquí hacia adelante, por lo menos en el mediano plazo. O sea, yo entiendo que por un lado poder conocer estos grandes proyectos estructurales que no sé si apuntan solo a mantener la producción o hay compromisos de aumentar la producción de cobre en los próximos años. Y me gustaría saber si tienes información también de las empresas privadas en Chile. Eso. Y gracias por la presentación. Sí. Gracias a ti. Mira, buena tu pregunta. Yo lo que he visto es que BHP tiene una cartera que ha informado públicamente en Chile de 10.000 millones de dólares de inversión en proyectos, ¿ya? También Anglo American tiene una cartera importante. En el caso de Codelco, sinceramente no la conozco y me encantaría conocerla, porque Codelco, lo que yo he visto, digamos, es que más bien ha estado viendo cómo resuelve sus problemas de producción y de los proyectos estructurales. Pero yo creo que es bueno que Codelco también dé a conocer cómo va a enfrentar este tsunami de demanda que se viene, ¿ya? Igual que todos los demás. Yo te diría que eso es lo que tengo, y la otra información que tengo es que Cochilco tiene un registro de inversiones del orden de los 70.000 millones de dólares, que a mi modesto juicio está subvalorado, porque no están considerados varios de los aspectos de los que yo he mencionado aquí y que son de fuentes, a mi juicio, confiables. Las empresas que yo les he mencionado son completamente confiables y los líderes de la industria también son confiables. Entonces, yo creo que efectivamente la inversión que se viene a nivel global para esta transición en cobre y en otros minerales es mucho más grande de la que estamos viendo en general en Chile. Y no tengo una base. Yo creo, lo único que te puedo decir es lo que te he dicho. Yo creo que está un poquito subvalorada la inversión que reconoce Codelco, Cochilco. He visto inversión por medios públicos de BHP y por algunas conversas con personas de BHP de orden de los 10.000 millones de dólares. Y eso, yo creo que el escenario que yo he descrito amerita una conversación, y ahí todos los que estamos aquí y el Instituto de Ingeniería de Mina, probablemente ISONAMI, el Consejo Minero, puede hacer más por mostrarle este mundo al país y mostrarle lo que podemos ganar, la oportunidad que tenemos como país
de ir adelante en esta transición energética, en que por suerte de la vida nos cayó del cielo que el cobre estaba en el medio, justo en el medio de esta transición, digamos, ¿ya? A eso yo creo que tenemos que apuntar, y yo creo que todos podemos hacer algo en las redes sociales, los que tengan acceso a los medios de comunicación, a las organizaciones, ¿no es cierto?, como el Instituto de Minas, al Tsunami, en todos los medios y en todos los espacios tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar esto, porque yo creo que es una oportunidad muy grande para Chile, y yo creo que como generación tenemos que apelar con Chile para que las próximas generaciones se sientan orgullosos que nosotros estuvimos liderando este proceso global de transición energética. Perdón, ¿y cuáles son crees tú, las estimaciones de producción de esos 10.000 millones de dólares de BHP, ¿no es cierto? No he visto y de cómo se Anglo-América? traducen en producción. No he visto no lo he visto en detalle. Yo sé que conozco algunos proyectos que ellos tienen, pero no sé cómo impacta. Sería Ahora, lo interesante que tenerlo. sí te puedo decir que BHP tiene muy priorizado a nivel mundial la producción de cobre. De hecho, se deshizo de la producción de fósiles, etcétera, para concentrarse en cobre, y están haciendo una campaña muy fuerte en cobre. De hecho, volvieron a África. BHP había salido de África y están haciendo prospección en África. Entonces, el cobre para ellos es súper importante, y probablemente Chile va a ser uno de sus lugares donde va a poder materializar esto. Pero yo creo que Chile da para mucho más. O sea, no necesitamos nuevos inversionistas, gente que venga a mirar. De alguno de esos va a salir alguna cosa interesante, algún proyecto grande, algo que nos llene de orgullo y que nos permita además estar en la primera línea como hemos estado en la industria del cobre. Yo creo que no deberíamos perder como país esa posición. Sí, pues, como tú bien dices, el tiempo trabaja en contra, así es que no lo aprovechamos. Así es, así, hay Sí, que ponerse las pilas y orientarse a la acción. Estoy totalmente de acuerdo, Andrés. está Fernando también con una pregunta, y para no abusar Sí, de tu tiempo, yo más creo bien, que más que una pregunta. espérate, Fernando. Sería tu última pregunta, y para no abusar de Renato, después tú terminas el comentario y nos das tu palabra de cierre y nosotros seguimos. ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Fernando. Adelante. Te escuchamos, Fernando. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya. En realidad, el trabajo de Renato es muy profundo, tiene muchas cifras y necesita tiempo de digestión. Lo voy a hacer, pero me quiero referirme a las cosas que sí sé, que es la situación chilena. Se habla de 8,3 millones de toneladas. Nos hemos mantenido en 5,5 millones casi 10 años. Las proyecciones de Cochilco son pesimistas, llegar al año 30 con 6,2 millones, y las optimistas 7 millones. Y esos son datos reales que yo coincido con mis estimaciones, con el conocimiento de lo que demoran los proyectos. Entonces, yo no quiero confundir los buenos deseos de las realidades. La minería, siempre hablan aumento de producción, duplicar la producción de cobre. O sea, pasar de 20 millones a 40 millones. Eso es duplicar. ¿Qué significan 40 millones de toneladas de cobre? La mina más grande que nosotros tenemos es Escondida. 1 millón de toneladas, 1 millón. ¿Y en cuántos años Escondida logró llegar a 1 millón de toneladas? Entonces, yo creo que falta un poco de aterrizar los problemas, y en ese sentido, yo me voy más bien por la estimación de Cochilco, que una estimación optimista de nuestra producción al 2000, en la década, podríamos llegar a 7 millones. Ahora, no hay, en Chile hace años que no aparece un nuevo gran yacimiento.
Los grandes yacimientos son los que tenemos, que son aproximadamente 10 yacimientos, y los conocemos de memoria. Y todos esos yacimientos ya pusieron en la mesa las cartas, como se dice, con sus inversiones y sus proyecciones de producción. Y afortunadamente este gobierno, a pesar de que es antiminería, ha estado aprobando todos los proyectos mineros, porque probablemente es por obra del Ministerio de Hacienda, que tiene claro que la única parte donde puede sacar dinero es de la minería. Aprobó el proyecto de Quebrada Blanca. Quebrada Blanca es un yacimiento que ha crecido, era un yacimiento de mediana minería. Ellos piensan llegar a ser el 5º mayor productor de cobre del mundo. Aprobaron el proyecto de Collahuasi. Aprobaron el proyecto de Spence, que ya salió, el proyecto de Pelambre. Ahora, en Codelco no tengo mucha confianza de que aumente la producción. Les va a costar mantener la producción que tienen, que es del orden de un poco más de 1.400 millones. Por lo tanto, yo creo que hablar de cifras tan grandes como 8,3 millones o 50 millones de toneladas, algo no me cuadra, definitivamente. A lo mejor soy muy cuadrado por ser ingeniero de minas. Eso es, Andrés y Renato, y gracias por tu charla. La voy a leer con mucha calma, voy a revisar las cifras, las inversiones. Una pregunta que hizo Fernando, si tienes cualquier duda. ¿Cuánto significa? Una pregunta de Abraham. ¿Cuánto significa 10.000 millones de dólares? En estos momentos, un dato típico en La Manga es que para un proyecto de 100.000 toneladas se necesitan 5.000 millones de dólares. Eso te da, o sea, con 10.000 probablemente estamos hablando de 200.000 toneladas apenas, y como en el caso de Escondida los yacimientos los tiene abiertos, como es Escondida y Spence, de BHP, digamos, es posible que logre unos 250.000 toneladas adicionales. Eso es lo que cuesta llegar. Y hablan de miles de millones de toneladas, y eso realmente no me cuadra. Yo soy un poco emotivo con mis cosas, pero es algo que realmente sé. Gracias, Andrés y Renato. Sobre todo, Fernando, ¿puedo contestar? Una de las razones que me mantengo en el sitio es por los aportes de Renato. me permite mantenerme al día. Mira, voy a contar 2 o 3 puntos que me hacen ser optimista. El primero es que yo partí mi carrera, yo soy ingeniero comercial, en los años 80 en el sector forestal. Y en el sector forestal veíamos un tsunami que se venía, y que eran las plantaciones forestales. Nosotros estábamos, no me acuerdo cuánto, en 300.000 hectáreas, y la cosa se proyectaba para 1 millón, y decíamos, nos tomábamos la cabeza. Yo era cabro chico, digamos, dentro del sistema, estaba en un brazo de la Corfo, y dice, ¿qué vamos a hacer con 1 millón de hectáreas? Y nos tomábamos la cabeza. Y en lo financiero, y nos tocó hacer un estudio con varios de varias estrellas, entre ellos Alejandro Gómez, que después trabajó en Codelco y qué sé yo, otro profesor de ingeniería industrial de la Chile, Fernando Vaga, etc. Y llegamos a que todo el desarrollo forestal en plata de la época, en los años 80, con planta celulosa, cerradero, etc., costaba 4.000 millones de dólares. Segunda toma de cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde va a sacar Chile 4.000 millones de dólares? Decíamos, ¿ya? Bueno, y con eso se hizo un informe, un grupo de trabajo para decir, oye, esto es lo que se viene, qué sé yo. Pero ese informe y otras cosas hicieron que las cosas fluyeran, y al final no pasó nada, ¿ya? Y si tú miras para atrás, 4.000 millones de dólares, ponle el IPC que sea, la inflación que sea, ponle que sean 8.000 millones de dólares, no es nada. Collahuasi solo costó en su época 3.200 millones de dólares, hoy día, no sé, 4.000, 5.000 el plato de hoy día. Entonces, a veces uno se enreda en ese tipo de cosas, y lo que yo he aprendido en la vida, lo que a mí me han enseñado, es a pensar en grande, ¿ya? Entonces,
segundo tema que quiero conversar es Singapur. Yo sigo a Singapur por muchos temas, entre ellos el petróleo. Singapur producía petróleo de manera muy eficiente, ¿ya? Singapur era hace 50 o 60 años una caleta de pescadores, y si ellos hubieran seguido con la tendencia de crecimiento que tenían, hoy día sería una super caleta de pescadores, pero no el hub tecnológico, etcétera, etcétera, referente a muchas cosas como es Singapur. Las universidades de Singapur son maravillosas y forman a buena parte de la élite asiática. Entonces, yo creo que ellos lo hicieron porque pensaron en grande. Y la última historia de pensar en grande, que no sé si ustedes la conocen, es la del viaje a la Luna. El año 62, el presidente Kennedy, yo creo que me hice un cuadro de opinión de qué es lo que pasó, digamos. Dijo al público que Estados Unidos estaban en carrera con la Unión Soviética en ese momento, debería ir a la Luna, debería pensar en ir a la Luna antes del año 70. Y cuando eso pasó, la NASA se fue a golpearle la mesa al presidente de Estados Unidos y dijo: está loco, la tecnología no da para llegar a la Luna, mire, por esto. Pero quedaron picados. Y se fueron para la casa y empezaron a hacer los planes. Y cuento corto, el año 69 llegaron a la Luna. Esa forma de hacer los negocios se llama Moonshot, y hoy día se usa en la escuela. Yo he aprendido sobre la tecnología Moonshot, que es el enfoque exponencial de los negocios. Yo creo que hay que hacer la ingeniería inversa, y más que irse por el enfoque Cochilco. Insisto, yo creo que las cifras de Cochilco no consideran todos estos escenarios. Las cifras que yo le he dado, tú las vas a ver, Fernando, y todo están basadas en fuentes internacionales completamente creíbles. Yo le creo a Goodman, yo le creo a Standard & Poor's, yo le creo a la IC. Y hay otras más, Goldman Sachs, un banco de inversión, también le creo, etc. Entonces, las cifras internacionales también bien robustas, y esa es la demanda que se necesita, ¿ya? Y respecto a Chile, nosotros lo mejor que podemos hacer los ingenieros es hacer ingeniería inversa, que eso es el Moonshot, ¿no es cierto? Ingeniería inversa. ¿Cómo llegamos a los 8,3 millones de dólares? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo que tenemos que facilitar las inversiones? ¿A quién tenemos que recurrir? Hay un montón de cosas, hay espacios para mejorar, y estoy convencidísimo que se puede lograr, y que podemos ganarnos el corazón, como yo decía en la presentación, y podemos ganarnos un espacio en la lucha contra el calentamiento global, por una parte, y por otra parte, hacer una minoría de siglo XXI con tecnologías, etcétera. Porque los proyectos nuevos van a venir con todas estas maravillosas tecnologías nuevas. Y si no tenemos buenos proyectos nuevos, si no lo buscamos, que en alguna parte los vamos a encontrar, así como en algún momento se encontró escondida, etcétera, esos proyectos nuevos van a ser los referentes de la industria minera de cobre y de otras cosas en el mundo. Y yo quiero estar en esos proyectos, yo quiero que esos proyectos, algunos de esos proyectos por lo menos, estén aquí en Chile, y poder ir a visitarlos, cómo se está desarrollando la minería del siglo XXI. Sí, lo que pasa es que yo me centro solamente en Chile, y me centro en lo que yo sé, no en curaciones. Conozco la minería a fondo. Llevo 60 años en la minería. Trabajé en Enami, trabajé en Codelco, trabajé en empresas privadas, 30 años haciendo proyectos para la minería. Entonces, cuando hablo de estas cosas, hablo de lo que sé. Y yo no veo. Y sé lo que cuesta hacer un proyecto minero. Por eso, de la noche a la mañana no voy a subir de 5,5 millones de toneladas a 8,3. El resto estoy totalmente de acuerdo contigo. El mundo se desarrolla de una manera increíble, ¿no es cierto? Y eso, pero no me quiero meter en eso, solamente hablo de la minería chilena del cobre. Ni siquiera me meto en otras minerías, porque es lo que realmente sé. Y en eso soy bien pragmático. Yo no veo cómo podemos subir de 5,5 millones a 8,3 millones en 15 años. Esa es mi visión. A lo mejor estoy equivocado, pero está basado en valores, en cifras. Hay muchos casos de cosas que parecen increíbles, y que hay seres humanos, que son empresarios, que la hacen posible. Cosas que parecen increíbles las hacen posible. ¿Quién se iba a imaginar que una fábrica chica, relativamente chica, como Tesla, iba a marcar la pauta y le iba a dar las pautas a Volkswagen o a Toyota, etcétera, de ir hacia los autos eléctricos? ¿Quién se iba a imaginar que SpaceX, ¿no es cierto?, está pensando en llegar a Marte? Yo creo que va a llegar en el 2030 a Marte, SpaceX, etcétera, ¿ya? Las tecnologías y algunos empresarios hacen que cosas increíbles pasen. Vamos a tener
minería lunar en los próximos 10 años, etc. Hay muchas cosas que pasan y que no pasan necesariamente en la industria minera, pasan en otras industrias. Los líderes hoy día en el mundo de las grandes empresas son las empresas tecnológicas que usan estos enfoques exponenciales. En el Standard & Poor's, de las 10 empresas más grandes del mundo, hoy día, me parece que 8 o 9 son tecnológicas, ¿ya? Eso hace 20 años deben haber sido 5 o 6. Entonces, estos enfoques están penetrando y en buena hora, y eso acorta los proyectos y hacen que pasen cosas que parecen increíbles. Bien, gracias Renato. Y a juzgar por los comentarios, creo que amerita que agendemos al tiro algo para fin de año o para principio del otro, porque como a la velocidad del cambio vamos a tener que hacer una revisión. Son 6 meses, pero en esos 6 meses pueden pasar muchas cosas. No sé si soy muy pretencioso como... Seguro que van a pasar. Yo no me esperaba que muchas de las cosas que están pasando en este año, antes del 2030, pasaran. Yo pensaba que el 2030 iba a partir, por ejemplo, la electrificación masiva. Están pasando estos años. Bien. Muchas gracias. Ya, pues, te agradecemos y encantado que hayas estado con nosotros y felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.